Estamos viendo la semana pasada el mamar y dijimos cómo la influencia que le llega a la tumá y a la clipá es mucho más abundante que la influencia que le llega a la kedushá. ¿Sí? Ahora el Rebbe va a ir más específicamente. La semana pasada hablamos como la clipá, como todo lo negativo, como todo lo malo, como la tumá del mundo, digamos, y la kedushá como las cosas de kedushá. Y hablamos obviamente que dentro de la kedushá está el yudí, y dio un ejemplo. El ejemplo que dio era ¿recuerdan el ejemplo? No. El ejemplo de por qué recibe más y qué diferencia hay entre cómo recibe más. ¿Cuál era? El banquete del rey. Estaba el banquete del rey, que el banquete del rey él lo hizo para agasajar a sus seres queridos, así como yo que preparé la pizza, no. A sus seres queridos, y después lo que quedó, lo que resta, puede ser que se lo llevaron, estaba en la cocina o incluso lo tiraron y de ahí comieron también los sirvientes, también los extraños, también hasta los gatos y los ratones, dice el rey. Que representarían las clipot, las partes impuras del mundo que reciben vitalidad de Hashem, también de ese banquete. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dice el Rebbe, la diferencia es que la voluntad verdadera del rey era darle solo a sus seres queridos. Que coman, ya sea los empleados, tal vez un poco más. A los extraños no, y a los gatos y los ratones seguro que la intención, para nada. Pero sin embargo reciben, y es más, dijimos que en el ejemplo práctico se puede ver que pueden recibir más los ratones que las personas que estaban con el rey. Puede ser que reciben más en cantidad. Y así funciona también en la clipá y la kedushá en el mundo. Que la clipá, la impureza en el mundo, recibe de una manera más abundante. Ahora empieza a explicar cómo es esto, porque la fuente hay dos fuentes de que Hashem entrega influencia al mundo. Hay dos, digamos, corrientes, dos modos. Hay un modo que es un modo general, y hay un modo particular. Ahora voy a dar un ejemplo, vamos a entender mejor. Resulta que de este modo particular, un modo específico, es dentro del Ser Ishtalshelut. El Ser Ishtalshelut es los mundos, cómo Hashem creó los mundos, y tiene todo un orden. Dijimos que Seder es orden. Ishtalshelut es desencadenamiento, como el Seder de Pesach. ¿Por qué se llama Seder de Pesach? Porque hay un orden, ¿no? De hecho lo decimos al comienzo del Seder de Pesach, que todo el orden. Ahora estamos acercando a Pesach, muy bien, Fede, hay que recordar. Y así también en el Ser Ishtalshelut hay un orden, no se puede saltear ciertos pasos, y hay también un causa-consecuencia. Por eso es Ishtalshelut. Ishtalshelut es que se desencadena, una cosa desencadena la otra. Todo medido. Dentro de la kedushá, dentro del mundo de que Hashem creó, es medido. Ahora, la luz, la primera que dijimos, la luz general, es como una luz que invade todo. Y por lo tanto no tiene una medida específica, y ahora vamos a ver qué implica eso, y por eso es en ribuy. Ribuy quiere decir en cantidad. ¿Sí? Hasta ahí más o menos habíamos llegado la semana pasada. Después dijimos que ejemplos de kedushá que tiene que ver con medida, todas las mitzvot, las cosas de kedushá tienen una medida muy específica, ¿no? El tefilim es tal cual como tiene que ser, de 4 lados iguales, y negro, y de cuero, y muy específico. Los tzitzit, la cantidad, el número, los nudos, es muy específico. ¿Por qué? Porque esto está dentro del plano de la kedushá, de la santidad, es específico. Y todo se da al din u heshbon. Din u heshbon quiere decir vamos a decir trabajo y mi medida, o sea, causa, consecuencia o premio-castigo, vamos a decirlo. Hay dentro de la kedushá hay un sistema de premio-castigo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el yudí, a medida que cumple o no, eso va a desencadenar vamos a ver más adelante. Igual no es tan así, porque obviamente tenemos que tener libre albedrío. Si una persona, dijimos, haría solo mitzvot y vería que tiene bien, obviamente que no habría libre albedrío, porque solo haría bien. Y si Shalom hace lo contrario y le va todo mal,
ya está, terminó. En ese momento ya deja de hacer Averot, porque no recibe más influencia, no recibe más bien de arriba, digamos. Entonces, no es tan así. Pero eso es solo dentro de la Kedushá. Dentro de la Tumá, o sea, que dice, por eso vemos que hay Rashaim y Obrei Retzonó, gente que transgrede la voluntad de Hashem, que pueden tener influencia con mucha cantidad. Materialmente estamos hablando, puede haber gente Rashá, que va en contra de la voluntad de Hashem, que pueda tener mucha cantidad de cosas materiales y éxito, y puede ser larga vida también, ¿no? También se puede dar. Y está escrito por eso está escrito Derech Rashaim, el camino de los Rashaim van a tener éxito. ¿Por qué? Porque ellos reciben de un lugar que no tiene limitación, no tiene medida, que es por fuera de la luz esta medida y específica. Ahora la pregunta es obvia, ¿y por qué? ¿Qué hicimos de mal para recibir esto, digamos, no? ¿Por qué nosotros recibimos medido, cualificado, cuantificado, y el resto de las personas puede recibir de un nivel tipo inmenso, sin límites? Hay otra persona que dice los Rashaim, no estamos hablando de cualquier persona. Entonces empieza a hablar así, que existe, empieza a ponerlo más en palabras, ¿qué es esta luz que viene de acuerdo a la persona, de acuerdo a los méritos que tiene la persona? Se llama que es una luz interna. ¿Qué quiere decir una luz interna? Una luz de Hashem que se inviste dentro de la persona. Hay una luz espiritual, una luz de Hashem, luces a modo de ejemplo, estamos hablando siempre, una influencia, una ashpa, es la palabra, que se inviste dentro de la persona y es más, no solo se inviste, dice el Rebbe, sino que se hace parte de la persona. Esta luz divina que influencia sobre los Yudim se hace parte de él, brilla en él. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver, y en diferencia de la luz que tiene que ver con la cantidad, la otra luz que viene en abundancia, ¿por qué viene en abundancia? Perdón, la otra luz, porque no le importa el recipiente. Ahora voy a dar un ejemplo que vamos a entender. No le importa el receptor. Quiere decir, puede dar, no importa cuánto aguante el otro. ¿Por qué? Porque es un tipo de luz que no se inviste en la persona, no se hace parte de la persona. Es una luz superficial, general. Como por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, trae dos ejemplos. El primer ejemplo trae con los órganos del cuerpo. Los órganos del cuerpo, el Rebbe explica que hay distintas luces que vienen del alma. El alma tiene como expresiones. Luces vamos a decir como expresión, porque así como la luz es para el otro, es para reflejar a otro y para que el otro vea, siempre la luz es en relación de otros. Si una persona estaría solo en el mundo, en un lugar que no hay nada, no creo que necesitaría luz. Luz es para que yo pueda iluminar y ver otras cosas fuera de mí, ¿no? Entonces, existe la luz del alma. ¿Qué quiere decir luz del alma? La forma de expresarse del alma, hay distintas formas. Una puede ser el intelecto. Es una de las formas que brilla el alma. Otra puede ser las emociones. Otra puede ser el movimiento. Son formas de cómo el alma se expresa. Otra es el habla. Formas de expresión del habla. Ahora, cada una de esas fuerzas particulares, que son muy específicas, se invisten en órganos, que son recipientes específicos. Y Hasidut explica cómo cada luz del alma es solo matim, como se dice, solo idónea, vamos a decir, a un órgano específico. No se puede investir en otro tipo de órgano con otro tipo de cualidades. ¿Por qué? ¿Qué cualidades tiene que tener? Bueno, por ejemplo, está explicado en Hasidut que el cerebro, por ser frío y líquido, por eso se inviste el intelecto, porque el intelecto es frío, y el líquido quiere decir que fluye como, está escrito que en Hasidut que el intelecto de la persona fluye como un río. Quiere decir, nunca puede parar, ¿no? ¿Cierto? Un río no puede parar. El pensamiento de la persona no puede detenerse. ¿Qué puede hacer? Desviarse. Por eso es un consejo para la gente.
Binah, sí, Binah se considera como un río también, tal cual. Nar, ¿se acuerdan que empieza en Mayan, Mayan Yotzemina Nar? Vimos al principio del mamar, el primer mamar que vimos, que habla también de Binah, que lo compara con un río. Y justamente el intelecto se compara con un río porque el río no se puede detener, se puede desviar. Y un consejo estaba diciendo a la gente que tiene pensamientos, ¿no? Mokshavot Zarot, no a nosotros, para otro, pero que le cuenten a otra persona que ustedes conocen que tiene ese problema, cómo es la forma de evitarlo y de sacarlo. No se puede decir, estoy pensando de golpe en algo, viste, no apropiado, en medio de la tefilá normalmente, o en algún tipo así, o en un shiur. No se puede parar el pensamiento, es un río, no puedo pararlo. ¿Qué puedo hacer? Desviarlo a otro lado. O pensar otra cosa, cambiar ese pensamiento extraño por un pensamiento acorde. Y por eso tiene la cualidad de agua, de frío, de fluir. Y por eso también la luz del intelecto se inviste justamente en el cerebro, por su cualidad física del recipiente. El corazón es el recipiente de las emociones. ¿De vida? De vida también. Calor, caliente, tiene constantemente sangre, una parte del corazón, y justo donde hay más sangre y donde hay más calor, ahí está la parte más brutal de la vida, que es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará sí está en el lado izquierdo del corazón, que tiene mucha sangre, sí. Y así con cada uno de los órganos, los ojos, también que tiene que ver con el líquido, con no sólido. Bueno, se explica que cada órgano del cuerpo atrae una luz específica del alma y solo él la puede expresar. O sea, no se puede poner el intelecto no sé, en el ojo o en la pierna, digamos. No es acorde, el recipiente no es apto para ese tipo de luz. Ahora, eso sería a modo de ejemplo de la fuerza, la luz que Hashem ilumina al mundo, que es correspondiente a cada recipiente por separado. Pero hay otro tipo de fuerza en el alma que no tiene un lugar físico en el cuerpo. Hay un o dos, tal vez. Acá trae uno, pero hay dos. Tipo de fuerza del alma que no se inviste en una parte del cuerpo. ¿Qué les parece? Hay una parte del alma, una de las expresiones del alma, que no tiene un lugar fijo en el cuerpo. No es como el pensamiento, que principalmente es en el cerebro, la vista en los ojos, el tacto en la piel, digamos, el movimiento en las piernas, los brazos, y el oído en la oreja. No, hay algo, una expresión del alma, que no tiene un lugar físico en el cuerpo. Acá trae una, no importa, hay otro, pero... Son dos, ¿verdad? Sí, son dos, pero acá trae una, no importa. Con una alcanza. La principal, digamos. ¿Cuál es? La que más, la vida. No. Sí, obvio que la vida, pero no. Sí, pero ¿cómo se...? Pero no, pero en otro lado está explicado cuál es la diferencia entre una persona Shalom viva, Shalom no viva, y viva la vida. No, y uno que está durmiendo. Bueno, no hay diferencia. No, Hasidut te explica que no hay diferencia, porque la vida, cómo se expresa, qué decimos si algo tiene mayor expresión de vida o no, a través de qué. Que expresa sus poderes. ¿Cómo? El mínimo para saber que algo tiene vida. El movimiento. Entonces, Koach Hatnua se llama. El movimiento es la expresión mínima de la vida. Pero tiene movimiento, es una forma visible y que se inviste en el cuerpo, digamos, está bien. Los músculos. Está bien, pero eso... Después está viva y no tiene movimiento. Es cierto. Las plantas, ¿no? Sí, pero tienen un tipo de movimiento. Bueno, no importa. Ok, pero no, vida es muy general y es algo no específico del alma. Estamos hablando de un alma, cómo se expresa. Es cierto, puede ser vida lo puedes como en conjunto. Pero hay una forma, una a ver, si me entienden la pregunta. No. Sí, pero no. Hay una cualidad del alma que no se inviste en órganos específicos. ¿Cuál es la cualidad? Bueno, acá lo voy a decir, es el razón.
La voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad de hacer algo, de lo que sea. La persona tiene voluntad de algo. Y el segundo tal cual, el segundo nivel del alma que no se inviste en el cuerpo específicamente es el placer. Hay dos niveles que son, por el nivel, como decirlo, más externo del alma, que no se invisten en algo particular del cuerpo, que son tanug, placer, y voluntad. Y todos los demás niveles del alma se invisten dentro del cuerpo. Pensamiento, habla, movimiento. Pero hay dos niveles que no se invisten. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, si una persona quiere algo, no hay un órgano específico para lograr lo que él quiere. Puede lograrlo a través de muchos medios, muchas formas, y no específicamente tiene la voluntad en la mano de hacer algo. Tiene voluntad en otro, puede ser a través de otro, o a través de otra persona, tipo, la voluntad de él se puede llevar a cabo sin ni siquiera su cuerpo, solo que no está necesariamente investido en su cuerpo. Que lo de estar investido en un órgano, porque sabemos, por ejemplo, que las emociones están... Vamos a poner, mira, vamos a ponerlo en otro término para que veas que es más claro. A ver, como dijimos, pensar, una persona, en el mejor de los casos, digamos, no puede dejar de pensar. Es inevitable dejar de pensar. Constantemente la persona tiene el pensamiento en la cabeza. El movimiento puede dejar de moverse, ¿no? Pero la voluntad es algo que en el momento que surge la voluntad, él puede actuar sobre eso, pero no necesariamente está relacionado o puede tener, ¿entendés? No está limitado. Una persona puede tener ahora voluntad de pensar algo. Puede tener voluntad de ir hacia algún lugar. Puede tener voluntad de cantar. Puede tener voluntad de comer cierta cosa. No está limitado al recipiente específico. Es algo que puede hacerlo a través de todos los recipientes o a través de uno específico. No está limitado. Y otro es el Koach HaTanug. El placer también no está limitado a un órgano específico, sino una persona puede tener placer desde que le rasquen la oreja hasta de cualquier cosa. No está limitado específico en un órgano. ¿Sí? Entonces, ¿hay diferencia entre voluntad e intención? Voluntad e intención... Sí. ¿Qué sería? Intención, está bien. Uno puede tener la intención de hacer todo esto. Muy bien. Ahí está. Esto lo va a decir ahora. Eso es muy interesante. Hay un punto, acá explica, hay dos niveles. Hay un punto en que la voluntad sí se mete en el intelecto, y eso se podría llamar intención. Cuando la voluntad se mete en el intelecto, entonces es cierto que mi voluntad va a ser el motor de lo que yo quiero hacer, va a utilizar mi intelecto para lograr lo que yo quiero. ¿Sí? Y así también está hablado sobre el tanug, sobre el placer, que una persona puede investir su placer en intelecto para lograr lo que quiere. ¿Qué quiere decir? Una persona solo porque quiere algo, puede dibujar ese placer, puede ocultarlo detrás de una causa intelectual. Yo puedo decir, no, eso es saludable, ¿viste? No, porque la pizza es saludable, una vez por semana hace bien a las arterias. No. Uno puede investirlo a ese placer dentro del intelecto, y así también la voluntad puede investirlo a través de, por ejemplo, algo muy complejo o emociones. La tefilá que dice que te cuida el yetzer adelante y atrás. Sí. Acá dice, por ejemplo, el ejemplo es una voluntad de hacer algo. Por ejemplo, una voluntad, quiero mover este vaso, no se me molesta, yo puedo, esa es mi voluntad es moverlo, yo puedo moverlo con el brazo, con el pie, con el codo, como sea, no se inviste necesariamente en un órgano. Ese es el primer tipo de voluntad tipo que no está investida físicamente, cerrado en un órgano físico. Ahora, puede estar la voluntad que tiene que justamente pasar por el intelecto. Por ejemplo, algo profesional, específico, difícil, un trabajo complejo, artesano, algo que una persona no solo tiene la voluntad de hacerlo, sino necesita una habilidad.
necesita seguir unos pasos, necesita seguir... acá trae un ejemplo de música. Una persona que es música, es cierto que música puede ser sonido solo sacando aire de la boca, pero para que sea acorde, lindo y que sea armonioso, tiene que seguir su voluntad de hacer música o de escuchar música o lo que sea, tiene que estar acompañada por su habilidad intelectual de hacerla. Ahora, ¿en qué se ve la diferencia si está más investido o menos investido? Lo que toma menos tiempo. Nosotros sabemos hoy en día, estudiamos lo que sea, lo que dice la ciencia, neurología, física, lo que sea, y sabemos que hay transmisores que te dicen qué hacer, qué no hacer, entonces, pero acá el Rebbe dice que por algo es así, ¿no? Físicamente, que el movimiento a la pierna, ¿cómo funciona? Yo quiero mover el pie, es automático, yo muevo el pie, en la mayoría de los casos, ¿no? Salvo en la mañana, digamos, cuando hay que levantarse es más difícil, pero en general, uno quiere mover el pie, lo mueve, es casi automático. ¿Por qué? Porque el Rebbe explica, esa fuerza, que es la fuerza de la voluntad, de que yo quiero hacer algo, no está investida en el órgano, no tiene que investirse, acomodarse a la fuerza específica, sino puede ser algo automático, como un reflejo. Imagínense como un reflejo, alguien toca lo caliente, lo saca a la mano. Cierto que está el arco reflejo, todo, ustedes mezclenlo con la ciencia que sabemos, pero ¿por qué es así? Porque la fuerza de la voluntad de la persona no se inviste y no está metida, yacúa, dentro de esa acción. Es algo tipo móvil. Ahora, cuando una persona quiere hacer una acción, pero más específica, como tocar un instrumento o hacer algo muy delicado, eso le va a llevar un tiempo más, una meditación, un milésima de segundo más. ¿Por qué? Porque es como la luz, como se adapta la luz de la voluntad dentro del intelecto y dentro del movimiento. Porque yo tengo que, no es una luz así de moverse nada más, sino es algo muy específico, entonces se va a tener que investir. La luz va a tener que tomar la forma ahora del cli, era una luz general, y ahora va a tener que tomar esa voluntad de que yo quiero hacer música, va a tener que tomar una forma de primer intelecto, y después eso dentro del intelecto, dentro de movimientos muy específicos. Y eso toma un tiempo hasta que se adapta esa luz. ¿Para qué es todo este ejemplo? Entonces explica así, vamos a leer el resumen. Dice, las fuerzas interiores del alma se invisten dentro de recipientes, así como el Sedris Talshelut está investido por la luz de Hashem. Hashem inviste su luz de acuerdo a las distintas sefirot, sabemos que hay distintos mundos, eso sería a modo de los órganos. Y hay otro tipo de luz, que es una luz general, que no importa, no tanto hace hincapié en el recipiente específico, y eso es una luz particular, que es como la voluntad dentro de la persona, que no está necesariamente investida en la mano, no es que, mi voluntad ¿dónde está? En mi mano, yo todo lo que quiera hacer lo voy a hacer con la mano, no, la voluntad no está atada a algo específico, eso es algo general, y esa es la otra luz, la luz más general, que no tiene que ver con el recipiente. Ahora, este ejemplo lo vimos dice el Rebbe, para entender cómo se inviste la luz de Hashem en los recipientes del mundo. ¿Sí? Están los dos tipos de luz, está la luz particular de cada recipiente y la luz general. Entonces ahora vamos a entender por qué la forma de llegar de la luz a la Kedushá es más reducida y a la Tumá puede ser más general. ¿Por qué? Porque la Kedushá, la forma de la luz primera, la luz interna, la luz que se hace parte del objeto, primero que nada el objeto tiene que ser apto para esa luz. Si esa luz, ese recipiente no es apto, esa luz no va a hacer ningún efecto, no va a producir el efecto que tiene que producir. El efecto de Kedushá. El efecto que sea que tiene que producir. Vamos a decir como las fuerzas del alma. Si José Shalom, el cerebro de una persona tiene algún defecto físico, que falta alguna parte o tiene alguna parte dañada,
la luz del intelecto no va a brillar ahí, no va a efectuar el trabajo que tiene que hacer, va a tener problemas, ya sea un órgano falta, sí, dedo, o un órgano, lo que sea, no va a se ser... encuentra, pero no afecta, porque no puede vestirse el órgano. ¿Sí? Depende de la cualidad y la calidad del recipiente, la luz va a poder hacer el efecto que necesita, que tiene que hacer, el trabajo que tiene que hacer. Pero eso es indistinto, tanto en el caso de Tumao, en el caso de Claro, Kursal, ¿por qué? Entonces, en el tipo de luz que brilla exclusivamente... ¿Sería parte del cuerpo? Puede ser parte del cuerpo, pero puede ser también el recipiente, las acciones de la persona, puede ser un recipiente para la luz de Hashem. Entonces, en la Kedushá, Justamente uno que le falta un miembro no podría ser completo. tal cual, no tiene esa expresión del alma, está en galut, se dice, no puede expresarse. No puede revelarse. No puede revelarse. Está el alma, la fuerza la tiene, pero No puede expresarse, porque no tiene la forma física. Entonces, ¿por qué? Porque ese tipo de luz es una luz que se inviste. Pero una persona que, Hase Shalom, vamos a un extremo, no tiene un brazo, no tiene la fuerza específica de mover el brazo del alma, la fuerza específica, pero sí puede tener la fuerza general de desear o de hacer algo sin necesidad de tener el recipiente del brazo, ¿entienden? Es algo que puede querer, no sé, ahora Por no ejemplo, uno lo lee uno que le falta el brazo no puede ponerse tefilín. Claro, no puede. Sí, pero... Te agarran y, o sea, eso depende cuál fue el objetivo, si te mandaron así o hubo un accidente. Claro. Jen sabe, o sea, no puede realizarlo, No puede, pero sí. igual se entiende que lo tiene. Por ejemplo, una persona que le gustaría expresar algo pintando y no tiene brazos. Claro. Puede hacerlo a través de la boca, lo que pasa es que no con, digamos, la misma Precisión, sí. grandeza que podría hacerlo con las manos. O tal vez sí, no sabemos hoy en día, ¿viste? Ese es un ejemplo general, puede ser un ejemplo más detallado. Pero eso el no brazo, la contesta cabeza que se lo pone de desfile. que Ya me empezar con el... Muy bien, muy bien. Ahora vamos a llegar. Vale. ¿Está bien? Ya la décima vez no es lo mismo. Ya el brazo cambió, también la cabeza cambió la forma de pensar. Entonces, la vida visual cada vez hay como si fueran niveles también que el órgano se va refinando en un camino. Entonces, esta luz general, ¿por qué se llama general? Es como la fuerza de la voluntad, la fuerza del deseo, no se inviste en el recipiente específico y por lo tanto no exige nada del recipiente. Imagínense como una fuerza general, vamos a poner como ejemplo, una luz. La luz no necesita que el receptor tenga ninguna forma específica, no tenga... Ilumina. Todo lo que reciba luz va a tener esa luz. No hay ninguna condición para poder recibir luz. No hay un objeto que, no, vos no vas a recibir porque no tenés esa condición, entonces no vas a recibir luz. No, es indistinta. Él da, la luz da, pero sin ver cómo lo va a recibir el objeto. Amén. Pero, por ejemplo, una señal de teléfono solo puede ser percibida y recibida y utilizada en lo que cuál es su función, solo por un receptor de señal de teléfono. Si no hay un receptor de señal de teléfono, puede ser que pasen por acá miles de señales de teléfono, y si nadie tiene teléfono, nadie lo va a percibir, nadie se va a dar cuenta, nadie va a captarlo. ¿La señal? La señal, incluso sin teléfono. Sí. O incluso con teléfono. Incluso con teléfono. Por ejemplo, una radio, pero no lo tiene sintonizado como debe. Sí. Wi-Fi, hoy en día es fácil de ejemplo, ¿no? De no captar algo que está y depende de un aparato específico que lo capta. Hoy tenemos internet, teléfono, todas estas cosas, ¿no? Ondas de radio. Entonces es una luz que atraviesa, es una luz que puede ser recibida, mejor dicho, que es general, puede ser recibida por cualquiera, como la luz general, luz física. La luz específica, que se amolda solo al objeto, es una luz que busca ciertas condiciones
sobre el objeto. Si no tiene esas condiciones, esos parámetros, esas cualidades, la luz ahí no va, no llega ahí. Y esa luz es la luz que ilumina al Yehudi. Neshama. La luz, sí, tiene que ver con la luz de la Neshama, seguro, es parte de la Neshama. Pero es una luz ¿Cuál sería especial. entonces para que quede bien claro lo que se necesita? Para que Eso es lo más complicado. Ahora vamos a ver. Primero que nada estamos entendiendo lo teórico. Esto se llama, hay dos tipos de mamarim en general. Hay mamarim abodá, de trabajo, quiere decir cómo uno se trabaja uno mismo. También tiene que ver con esto. Y hay otro mamarim que tiene que ver más con Ascalá. Ascalá es tipo de teoría y de conceptualizar y de entender cómo hay tipos de influencias de Hashem, una que tiene que ver con el receptor, otras que no. Y ahora saber cuál es el trabajo de recepción. Ahora lo van a nombrar, pero principalmente tenemos que entender que la luz que se recibe de Hashem del lado de que no merece, no importa méritos o no, esa es una luz general que no hace diferencia al cli, no hace diferencia al recipiente. Es una luz general. Es una luz más particular que necesita condiciones específicas. Ahora, por eso es más limitada. Por eso la luz es más limitada. Ahora, hubo una época, el Rebbe explica, en que la influencia de la divinidad era abundante. Era mucha riqueza y mucho poder y todo. ¿En qué momento les parece? En el templo, muy bien. La época del templo, tal cual. La época del templo, por cuanto que el cumplimiento de Torah Mitzvot era tan fuerte y tan revelado, los canales, digamos, las formas de influencia, incluso que sean específicas, eran abundantes. Porque, vamos a decir, no es lo mismo. Vamos a traer un ejemplo también con la tecnología. Tener una antena parabólica, ¿no? Yo tengo una antena parabólica para recibir cierta señal de este tamaño. O puedo tener una antena parabólica también por una señal específica gigante como este cuarto. La calidad de recepción no va a ser la misma. Entonces, en la época del templo, por cuanto que el nivel de revelación de Hashem, el nivel de cumplimiento, el nivel de estudio, el nivel de todo en general, las mitzvot, de hecho hoy en día hay mitzvot que no podemos cumplir. No podemos, incluso que quisiera el más ultra ortodoxo de todos los ortodoxos, cumplimiento, todo, no puede cumplir hoy, no sé, llevar un corbán. En la época del templo están las mitzvot, que las puedes hacer. ¿Y hoy en día? Hoy en día no. Entonces el rey explica que en la época del Bet HaMikdash sí había influencia material abundante en los Yudim, porque tenía que ver con un cumplimiento muy, muy grande. Como que aumentaban los recipientes. Hacías más grande el recipiente, entonces Incluso hay diferencia entre el primero y el segundo. Sí, obvio, sí, porque el segundo ya es menor, menos, sí. Sí, quizás la imagen de energía eléctrica. O sea, necesitas un recipiente que pueda soportar esa energía eléctrica. Sí. Si te mandan una tensión de 500 voltios y tú tienes una lamparita de 25, se va a fundir, sí o sí. Sí. O sea, el recipiente no lo va a aguantar. No lo aguanta, tal cual. Entonces, dice, y este es el motivo por el cual Israel en el Galut muchas veces fueron bajos y atacados por los Goim y empobrecidos. ¿Por qué? Porque escuchen, esto puede ser fuerte, por falta de mérito en Torah o Mitzvot. Es como un pago, es como un pago, sí, premio castigo. No como en la época del templo, que había un cumplimiento a un nivel más alto, entonces había abundancia materialmente. Está escrito que la persona estaba debajo de su gafno, ¿cómo es gafno? Su vid y de su higuera. Había abundancia. Y es más, dice la tumá, la impureza, el lado contrario a la kedushá,
sabe que recibe materialmente sin limitaciones y puede engrandecerse. Está escrito que el Zohar dice que la clipá se enalza a sí misma como un nesher, como un águila, y vuela como el águila, ¿no? Que vuela más alto de todos y se engrandece. ¿Por qué? Porque sabe que la de donde recibe no tiene limitación, no necesita cumplir con requisitos. No importa el recipiente, esa luz viene de todas maneras. Y ahora voy a empezar a hablar. Este es el próximo mamar, pero vamos a dejarlo acá. ¿Cuál es cuál es la condición? Dice, el recipiente tiene que ser apto para la luz, ¿no? ¿Qué quiere decir el tema de ser apto para la luz? Estar anulada a la luz. Cumplir con las condiciones que la luz necesita para llegar. Ahora, en eso, ¿qué quiere decir? Que no hay algo específico. Estar anulado a la luz. El ejemplo acá que trae el primero, la primera forma que tiene la luz esta de llegar, a través de dónde llega, a través del intelecto. La Jochma es el primer choque que tiene esta luz con la Jochma de la persona. El alma, la Torá, que tiene que ver con el intelecto, ¿dónde viene primero a bajar en la persona? En el nivel intelectual. ¿Por qué? Porque el intelecto tiene que ver, según la Torá, con la anulación. Jochma viene de la palabra koachma. Koachma es el poder de la anulación, koachma. Es cierto que al principio, cuando estudié esto, uno parece contrario, ¿no? Que el intelecto tiene que ver con la anulación, pero en la Torá, bien entendido en el nivel de intelecto, de conocimiento, mientras una persona más sabe, más humilde tiene que ser. Es lo contrario de la soberbia. Así también como en la Torá se explica que dentro, ¿cómo sabes distinguir si algo es de la Kedushá o no es de la Kedushá? Por ejemplo, la abundancia material. Está escrito que la abundancia material de la Kedushá es como Jacob, que él dijo que tengo Yeshli Kol, tengo todo lo que necesito, no importa cuánto tengo, y está agradecido con todo lo que tiene. Y Esav, que dijo cuando tenía abundancia material, dice, Rav, tengo mucho. Es la soberbia, viene de la clipa. Entonces dice, cuando una persona tiene mucha abundancia y eso lo hace crecer, lo hace sentirse mejor al otro, lo hace ser soberbio, esa abundancia está viniendo del lado de la clipa, está viniendo del lado de la tumá, digamos, no del lado de la kedushá. Puede ser que haya una persona que tenga abundancia material y que sea humilde, entonces en ese caso sabemos que la abundancia viene del lado de la kedushá, es un instrumento. Hashem dio a esa persona que se anuló a la kedushá, dio poder económico, material, porque sabe que es un instrumento para él. En ese caso la persona está anulada a ese tipo de luz, por eso Hashem le da, se hizo recipiente. En ese caso quiere decir que se hizo recipiente. Anularse a Hashem quiere decir hacerse recipiente. ¿Pero por qué anularse a Hashem? ¿Anularse Sí. a Hashem? Sí. ¿Pero por qué? Anularse a la voluntad de Hashem. ¿Qué quiere decir anularse a la voluntad de Hashem? Claro, porque es tipo, lo veo como una contradicción. Porque anularse es cuando dejo hacer algo para Hashem. O sea, yo digo, me someto más. O sea, es como que estilo... Sí.
Sería anularse, en verdad sería a lo que no sea Kedushá, sería para poder recibir la luz. Yo lo veo de esa forma. Más bien Muy- anonadarse, ¿no? No. Vamos a vamos a explicar mejor cuál es el concepto de anularse. La palabra, la traducción literal es anularse y viene la palabra bitul. Bitul, tenemos que hablar. ¿Cuál es la contraseña? Bitul. No sé si me explico lo que quise decir. Sí. Entendí. Porque si yo me quedo nulo a lo que Hashem quiere, ¿cómo me va a mandar la luz? A eso voy. Claro, pero anularse, acá en el caso de anularse, vos decís el caso de las cosas que no son de Kedushá, las Claro. cosas que no son buenas. Justamente tenés que Obviamente, hacer para que ahí te vas sí, ese es un primer nivel. Tenés razón, en ese primer nivel, ese es el nivel que se llama Surmirra. Surmirra quiere decir alejarse del mal. Es el primer nivel. Tema de Averot y todo eso, obviamente que el primer trabajo que tiene que hacer el Yudí es alejarse de las Averot y de las influencias malas y de las costumbres malas y las cosas en general, cosas prohibidas por el Shulchan Aruch. Es el primer nivel. Pero así, entonces uno diría, bueno, si yo no tengo Averot, entonces ya está, soy un recipiente perfecto para la luz divina, que venga. Ya está, que venga la luz divina y que me dé toda la influencia que yo necesito, que le dé a todos. Amén. Pero no termina y no es tan sencillo. No es solo alejarse de las transgresiones. Por eso el tema de anularse a uno mismo, quiere decir anular sus propias voluntades, su razón, que dijimos que era su voluntad, que no está investido en algo específico. Incluso puede ser su propio placer, propio, no con cosas de Kedushá, con cosas de prohibición. No estamos diciendo acá, ¿sabes qué? Quiero comer jamón, entonces bueno, no voy a comer jamón. No solo eso. Claro, porque eso entraría dentro de la primera. Claro, esa es la primera. Acá puede ser también, No se resiste con esos ojos. quiero comer algo porque es rico solamente, sin ningún propósito, pero no lo hago, porque no lo necesito, porque ahora quiero hacer algo lo que Hashem quiera de mí, no lo que yo quiera. Pero eso es anularse. El término es anularse las voluntades propias y lo que es uno, no lo que obviamente está prohibido y está mal. ¿Por qué? Uno diría, uno ataca contra uno, ¿eh? Como la sijá que estudiamos. Está atacando contra uno sencillamente porque de la soberbia y del sentimiento de que uno es dueño de sí y de sus acciones, a pasar a que uno es todopoderoso, es una línea muy delgada. A que todo lo que pasa en mi vida es por mi acción, mi inteligencia y mi esfuerzo, es muy delgado a pensar que yo hago lo que yo quiero, porque mientras que no sea prohibido, hago lo que yo quiero. Pasar de eso a que todo lo hago yo es muy fácil, Es más, anteriormente vimos que del tema de los placeres, vimos en el segundo mamar, que de darse rienda suelta a los placeres permitidos, el día de mañana el Yetzer Hará te va a decir algún placer prohibido. No se puede. Porque primero te toma poder. Dijimos que lo material, el Yetzer Hará se alimenta de la comida, de los placeres que uno tiene, se hace más fuerte. Entonces, cuando tomás fuerza a través de cosas permitidas materiales, placeres materiales, el Yetzer Hará toma fuerza, después te va a pedir algo que es prohibido. Pero así también, más allá vamos a dejarlo en el nivel más refinado, sin transgresiones, hay un tema de salirse de uno mismo y de dominarse uno mismo y de controlarse, más allá de que algo esté permitido o no. Hoy justamente el Tanya de hoy dice que los Talmidei Jajamim en la época de la Gemara, dice así, que la gente normal comía a la cuarta hora. ¿Qué es la cuarta hora del día? Sería más o menos las 10 de la mañana, más o menos. Y los Talmidei Jajamim comen a la sexta hora. ¿Qué es la sexta hora? A las 12 del mediodía. Entonces pregunta, ¿qué diferencia hay? Si igual los Talmidei Jajamim, ¿qué hacían antes de comer los sabios de Torah? ¿Qué hacen antes de comer? Estudiar. ¿Qué hacen después de comer? Entonces, ¿qué diferencia hay que coman a las 10 o que coman a las 12? Dice, solo para el tema de dominar su yetzer, su instinto de comer, sus ganas de comer. Solo el tema ese de dominarlo, no es que van a comer más.
No. O van a comer algo que tal vez no es, a las 10 comen algo que no es permitido y a las 12 algo que es permitido. No. O que, a las 10 comen, entonces después hasta las 12 no estudian y después a las 12 estudian. No. Van a estudiar antes, van a estudiar después. Solo por el tema de dominarse y controlarse uno mismo. Solo por eso lo hacían. Entonces es lo mismo, cuando una persona se anula sus voluntades a la voluntad de Hashem, ahí es cli correcto, es recipiente correcto para la luz, este tipo de luz. Podemos ver más adelante en el próximo mamar, explica cuáles son los beneficios prácticos, trae un ejemplo, cuáles son los beneficios prácticos de tener este tipo de luz, que es específica, que aparentemente es mucho más duro, ¿no? El trabajo, yo tengo que cumplir con los requisitos de la luz que venga. Tengo que anularme a esa luz, tipo tengo que hacer tal cual, dejarme de lado el cli, como es en hebreo, ¿cómo se dice hueco? No, en hebreo de la Torah es bet kibul. Bet es como una casa, un recipiente, de kibul, de recepción. Un recipiente es algo que tiene que ser una casa para recibir, un recipiente para recibir. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar vacío, tiene que estar hueco, no puede estar lleno. Y eso es el recipiente. El recipiente tiene que vaciarse de uno mismo para que venga la luz de Hashem. Y solo en esa forma viene esa luz. Si no viene la luz de... Si uno no hace nada y no se anula para nada y hace como se comporta de acuerdo al mundo, va a tener influencia. ¿Por qué? Porque está el otro canal, ¿no? Está la otra corriente de luz general, que es la que alimenta la gran mayoría del mundo, que ahí no tiene medida, no tiene cualidad, no tiene una relación del recipiente y la luz. Ahí se puede recibir gratis, tipo en cantidad. Podemos ver más adelante, eso sí, son 2 mamarim más adelante, el tema de las venganzas, de las clipot, como después sí se toman represalia de esto de que dar abundantemente y después lo quitan. Pero todavía no llegamos. Luego, si puede hacer un paréntesis y comentar, decía el primer trabajo sería alejarse del mal. Pero Ese sí. ¿qué más pautas de trabajo hay para el Yehudi? Pero luego... No, en general en ese nivel hay dos formas de trabajo. Es sur mirra, hacer todo. Alejarse del mal y hacer el bien. Acercarse al bien. Sí. Es como... Ahora le pone hincapié ese Penachube y Sí. realmente volver en el Tania. Siempre hace cosas buenas. No te ocupes de no hacer cosas malas. Porque siempre estás moviendo a hacer cosas buenas. Ocupado en el bueno. En el bueno, y automáticamente los ocupados en el malo también. Incluye las dos directamente. Siempre ocupado de hacer visor, en la cabeza. Parece ocupada esa idea. Y a eso se trae el ejemplo de que uno si quiere alejar la oscuridad, no se pone a pelear con la oscuridad, sino que hace luz. Entonces cuando uno hace luz, automáticamente la oscuridad se va. Entonces el énfasis siempre, como dijo Aaron en Chabad y el Rebbe dijo, cuando una persona tiene peleas con la oscuridad, lo principal que tiene que hacer es hacer luz. Mitzvot, estudio de Torah, mitzvot, muy bien, como hacemos todos los viernes a las 11. Ahí traemos mucha luz y lo vemos hacia nosotros y hacia la gente en general. Cuando uno se ocupa de luz, la oscuridad se va. Pero acá, ¿por qué dijimos eso? Porque acá el tema de anularse no es solamente anularse y no hacerlo prohibido, sino anularse también dentro de las cosas permitidas, de voluntades propias. Porque yo creo que, incluso saben que hay un nivel, el tercer nivel, podemos decir, está el primer nivel que es alejarse de lo prohibido. El segundo nivel, controlar incluso lo permitido. El tercer nivel es ya ni siquiera buscar la satisfacción en las mitzvot. ¿Qué quiere satisfacción? No, había que hacerlo con alegría y con placer, pero no buscar una persona darse de acá para que digan, guay, qué tzadik que soy, o estudiar para que me vean. Son cosas de Kedushá, ¿o no? Que alguien va a decir que está mal, obvio que no está mal, pero con eso estoy alimentando mi ego, mis seres. Todo lo contrario, anularse, hacer una mitzvah para
que el otro me reconozca, o incluso para tener Gan Eden, también como dice el Alter Rebbe, ya es algún nivel espectacular. El Alter Rebbe dice que todas las mitzvot él las hizo en su vida, pero no para recibir Gan Eden, ningún tipo de premio después de este mundo, para nada, solo para conectarse con Hashem, que es la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem es el razón, son las mitzvot. Cuando uno hace una mitzvot tiene que pensar que se conecta con Hashem, nada más, me van a pagar, no me van a pagar, voy a tener algo bueno, me van a decir que tzadik que sos, o voy a tener alguna recompensa, alguna parte especial en Gan Eden, no importa. Eso es secundario, no importa, está al final de la lista. Todo eso es parte del mismo trabajo de anularse, de hacerse cli a uno. Ahora, después, el Rebbe explica que indefectiblemente una persona cuando se conecta y es recipiente, sí recibe las brajot. No es que no va, ¿sabes qué? Para servir a Hashem, entonces tengo que dejarme todo de lado, no tengo que tener nada material, no me tiene que importar la familia, no me tiene que importar mi bienestar, mi salud. No es eso. Que eso no es lo principal de tu servicio, no está marcado por eso. Cuando tu servicio no está marcado por eso y se llama que es Lishma es solo por Hashem, la braja va a venir, pero porque es distinto. Ahora ya Hashem necesita un recipiente sano, un recipiente activo y un recipiente que haga su trabajo. Entonces él va a preocuparse de eso. Va a preocuparse de que tenga todo lo que necesite, pero no porque él ahora le está pidiendo que necesita tal o cual cosa. El orden es que él necesita sustento, necesita salud, necesita hijos para educar, son cosas que necesitan, son parte de su trabajo, pero no es por eso que él lo hace. Es como se pone a un lado, a un costado. Y eso es lo que el yudí, eso es el trabajo del yudí, eso es la forma en que el yudí recibe esta luz, que después vamos a ver más específicamente la semana que viene, cuáles son las cualidades y por qué es tan importante esta luz en relación a la otra luz, que vos dirías, no, pero es una influencia general que no depende del trabajo y no depende de mi esfuerzo, no depende de anularme, y no depende de dejarme de lado, puedo ser el más gaftán, como decir, el más soberbio y el más orgulloso del mundo y tener igual, recibir lo que sea. Eso lo vamos a ver la semana que viene.